Hoy vamos a hablar sobre puntas o sondas de osciloscopio, un tema que mucha gente pasa por alto, pero que es muy importante saber y entender qué son, qué puntas hay y qué es lo que hacen las puntas. Okay, aquí vemos, por ejemplo, estas puntas de corriente. Esa es una Fluke, esta vale alrededor de $500. Esta en particular solo llega hasta 20 kHz o 25 kHz. No es de alta frecuencia. Las puntas de alta frecuencia de corriente están como en $2000. La razón que están tan caras es porque estas usan, pueden medir AC y DC y usan el efecto Hall. El efecto Hall es un transformador muy sensitivo que incluso es sensitivo a los campos de corriente de la Tierra y todo eso. Por eso traen un ajuste de cero, como aquí está, se ajusta a cero en la corriente DC o AC, lo ajustas a cero para que quites el ruido que pueda tener el sistema antes de conectarlo a la sonda. Aquí vemos que también traen conector BNC para insertar el osciloscopio, o traen también algunas este tipo de conector que le insertas aquí y ya tienes dos bananas para ponerlo en el multímetro. ¿Qué es lo que hacen estas sondas? Estas sondas nos van a decir la corriente que está pasando por el circuito y sin necesidad de conexión. Ponemos un conductor aquí y el campo magnético que crea nos va a decir qué corriente está pasando por el circuito. Entonces también tienen las puntas de corriente, el cero, y tienen también aquí por ejemplo, esta dice de 1 milivoltio 100 miliamperios. El osciloscopio solo nos va a medir voltaje, no osciloscopio no nos dicen corriente. Entonces sabemos que 1 milivoltio son 100 miliamperios. Entonces si aquí tenemos ahora 100 milivoltios, quiere decir que está pasando 1 amperio de corriente por este circuito. No solo nos dice la corriente, también nos enseña la gráfica. Estamos viendo la onda senoidal de la gráfica del osciloscopio y estamos viendo cuánta corriente está pasando. Si por ejemplo movemos este aquí a otro circuito aquí, estamos viendo que ahí tenemos una onda de corriente, pero está distorsionada. La onda senoidal está distorsionada, hay componentes reactivos. Entonces esa es la razón de que se usan las sondas, para ver la onda de corriente y para medirla. Hay otras ondas también de osciloscopio, como pueden ser transductores de presión, de vibración o de temperatura, que nos van a enseñar también la gráfica dependiendo de los cambios que hay de temperatura o de presión. También tenemos estas sondas de osciloscopio, como estas, son las ondas típicas pasivas de osciloscopio, y vemos que estas ondas tienen una X o 10X. Estas ondas están categorizadas a diferentes frecuencias. Esta, por ejemplo, es de 100 MHz. El fabricante dice que aquí podemos medir ondas hasta 100 MHz y vamos a tener la señal 100%. Después de 100 MHz la señal va a empezar la curva va a empezar a bajar y ya vamos a tener menos amplitud, aunque podemos ver la señal, pero vamos a ver mucho más chica. Aquí también es muy importante saber en las ondas de osciloscopio pasivas o activas, también tienen este tipo de accesorios que vienen. Por ejemplo, esto, al ponerlo aquí, ya tenemos una tierra, y esta tierra está mucho más cerca que esta tierra de la señal. Entonces, lógicamente, vamos a tener menos ruido en la señal. Si la punta negra de tierra es más larga, lógicamente nos va a meter más ruido en la señal. Esto es muy importante saber, que esto lo usamos como tierra y esta es la señal de entrada, para usarlo en un circuito y no cargar el circuito con innecesario ruido que puede venir de la sonda misma. Aquí hice yo un setup, voy a mover la cámara aquí. Hice un setup de un osciloscopio con un generador de señales. Este osciloscopio, este generador de señales que están aquí, vamos aquí, vemos que tenemos una punta. La punta la pusimos a un X. Esta punta, el fabricante dice que es de 150 MHz. El osciloscopio puede medir hasta 200 MHz antes de que la señal caiga 3 dB down, o lo que es igual 0.707. Aquí vemos que tenemos una señal a 1 kHz y vemos que la señal está ocupando 2 divisiones. Si subimos la frecuencia a 1 MHz, la punta está a 1X, quiere decir que la señal está exactamente igual. Cuando ponemos 10X, la señal se divide por 10, o atenúa la señal 10 veces.
No sé por qué le pusieron X, pero es lo que hace, es dividir la señal o atenuar la señal 10 veces. Ahora está en un X. Y si vamos en un X, podemos seguir subiendo la frecuencia. 16. Y ya vemos que está empezando la amplitud está siendo disminuida. Y vemos que ahí llegó a 1.2 voltios. Y tenemos 4 voltios pico a pico. Y aquí tiene 1.2 voltios pico. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la señal ha bajado más de los 3 dB. Entonces ya a 22 MHz es prácticamente el límite de estas ondas. Si seguimos subiendo la frecuencia, vemos que la onda se queda más pequeña y más pequeña. Estamos a 50 MHz y prácticamente casi ni la podemos ver bien. Entonces esta sonda a un X nos da unos 22 MHz máximo. Todas las ondas de osciloscopio son así, las que tienen el interruptor. Esta sonda está categorizada a 150 MHz solo en tiempo por 10, en X10. En ese sí está categorizada a los megahercios que dice la sonda. ¿Por qué son las ondas así? Porque la manera que construyen estas ondas, el conductor central, la línea de transmisión tiene pérdidas y por eso a un X nos está mostrando las pérdidas, por la razón de que esta línea de transmisión, de la manera que la construyen, es para que no, cuando estemos usándola y estemos yendo al límite de su frecuencia, no tenga una caída, un ringing, sino que la caída no sea tampoco muy abrupta, que sea una curva lineal. Entonces esa es la razón que dentro de esta línea de transmisión está diseñada de una manera específica para solo darnos al tiempo 10 la frecuencia máxima. Lo que podemos hacer en eso también, podemos usar un cable coaxial normal de BNC a BNC, pero tenemos que asegurarnos que la señal de input, que esté el osciloscopio, que pueda, de la impedancia que tenga el conector BNC, si es 50 ohms, y tenemos que poner 50 ohms también la salida del generador de señales. Y podemos usar y este no tiene ninguna pérdida, y va a causar que la señal esté al 100% mandándola sin ninguna pérdida. Entonces eso es muy importante saber que las ondas de corriente que tienen los interruptores, el interruptor de 1X no nos va a dar el ancho de banda que el fabricante dice, solo nos lo va a dar en el 20X, por razones del diseño de la línea de transmisión, de la manera que la diseñan, para que no la curva que tiene la línea de transmisión no sea una curva abrupta, ni haga cambios así de ringing y cosas así. Esa es la razón de que solo en el tiempo 10 las ondas de osciloscopio van a darnos la frecuencia que el fabricante nos dice. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias.